estudiando la primera carta del apóstol Juan y estamos en el capítulo 3. La primera parte dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí el apóstol Juan nos hace un llamado a vivir admirados, prácticamente asustados del hecho de que ahora nosotros somos hijos de Dios. Hermanos, esa es una de las mayores bendiciones que nosotros tenemos, que vino como un paquete de la salvación que Dios nos ha dado. Es un paquete completo, que ahí viene el perdón de los pecados, la vida eterna, la salvación del alma, ahí viene que somos hijos de Dios, ahí viene el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu y muchas otras cosas más. Ahora, este hecho, hermanos, este gran privilegio, como yo lo he dicho, un gran privilegio que tenemos muy pocas personas, un gran privilegio que muy pocos disfrutamos, porque siempre la iglesia del Señor se ha caracterizado, como dijo el Señor, como manada pequeña. Y bueno, al ser hijos de Dios, entonces, mis queridos hermanos, nosotros hemos tenido un cambio de paternidad. Si ustedes miran aquí conmigo en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, por favor, versículo número 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es increíble, hermanos, pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces venimos a ser hijos de Dios. Y eso está en Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto implica, mi querido hermano, que nosotros tenemos un nuevo Padre. Entonces, al venir a tener este gran privilegio, primero hubo un cambio de paternidad. Segundo, un cambio de naturaleza. Dice que nosotros hemos nacido de Dios, en la familia de Dios. Este es el nuevo nacimiento del cual el Señor Jesucristo habló allí en Juan capítulo 3, cuando le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, al venir a ser o al ser hijos de Dios, primero hubo un cambio de paternidad, segundo hubo un cambio de naturaleza, tercero hubo un cambio de familia. Ya no pertenecemos a la familia de Satanás, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Por eso es que nosotros nos llamamos hermanos en Cristo y así nos califica la Biblia. Somos hermanos y por eso la Biblia dice a los hermanos, hermanos, y esa palabra se recalca y eso habla de una relación no solamente superficial, sino profunda, una relación que muy pocas personas disfrutamos realmente, ser hermanos en Cristo Jesús. Entonces, al venir y tener este gran privilegio de ser hijos de Dios, primero hubo un cambio de paternidad, ahora somos hijos de Dios, ya no somos hijos de Satanás. Segundo, hubo un cambio de naturaleza, ahora hemos nacido de nuevo en la familia de Dios, somos una nueva criatura en Cristo. Tercero, hubo un cambio de familia, ahora pertenecemos a la familia de Dios. En cuarto lugar, hubo un cambio de normas en nuestra vida. Antes vivíamos con las normas del diablo, ahora vivimos con las normas divinas. Y eso está aquí también en Primera de Juan, capítulo 3. Las normas o los principios o las leyes que deben regir la vida de cada uno de nosotros son las normas eternas del reino eterno de Dios. En quinto lugar, hubo un cambio de comportamiento. Nosotros ahora, al ser hijos de Dios, tenemos una nueva responsabilidad. Es cierto que tenemos un gran privilegio, pero junto con el privilegio también viene una tremenda responsabilidad. ¿Y cuál es? El dar testimonio, el ser luz, el tener un comportamiento de acuerdo con ese Dios, quien es nuestro Padre. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Efesios 5:1, nos exhorta y nos dice un mandamiento: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora yo tengo alguien a quien imitar y es a mi Padre, quien es Dios. Y también hubo un cambio de destino. Antes nosotros íbamos hacia el infierno, ahora nosotros vamos a la casa del Padre. Cristo dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, y ya que me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces hubo un cambio de destino. Por eso nosotros somos predestinados. Estábamos caminando hacia el infierno como pago del pecado, como consecuencia de nuestra rebelión y de nuestra pecaminosidad, en enemistad contra Dios y caminando al infierno. Pero Dios nos toma y cambia nuestro destino, nuestro rumbo. Y ahora tenemos un destino completamente diferente al destino que nosotros teníamos. Ahora nosotros vamos hacia Dios, a la casa del Padre, para vivir con Él eternamente y para siempre. Entonces, hermanos, esto de ser hijos de Dios, como dice aquí el apóstol Juan en Primera de Juan 3:1, dice: asómbrense, maravíllense, vivan cada día admirados de este milagro, porque es un verdadero milagro el que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. El milagro de venir a ser hijos de Dios. Ahora, este pasaje también tiene algunos puntos que nosotros necesitamos explicar y aclarar. Necesitamos entender. En primer lugar, ya lo dije, el privilegio de ser hijos de Dios nos lleva a llevar una vida de admiración. Esta admiración es no solamente, mire, wow, soy hijo de Dios, sino, Señor, gracias, vivir agradecidos, vivir comprometidos, vivir entregados a Él, vivir en adoración. Entonces, la primera cosa que este pasaje nos enseña, mis hermanos, es que el privilegio de ser hijos de Dios nos lleva a una vida de admiración verdadera, a una vida de lo que es vivir asombrado del amor, de la maravilla que Dios ha hecho en nosotros. Por eso dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero en segundo lugar, queridos hermanos, el privilegio de ser hijos de Dios nos da un valor agregado, o lo que yo puedo llamar un verdadero valor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, de alguna manera, tiene valor desde el hecho de que Dios nos creó. La palabra de Dios dice que fuimos creados a imagen de Dios. Eso está en el libro de Génesis 1, 26 y 27, donde el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Y luego el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Todos los seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios. Eso quiere decir que nosotros llevamos una personalidad. Somos personas. Por eso nosotros podemos conocer, tenemos voluntad, tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos carácter, tenemos principios éticos en nuestra vida, o principios morales en nuestra vida, porque llevamos la imagen de Dios. Todos los seres humanos, entonces, por llevar la imagen de Dios, tenemos un valor. Somos valiosos. Y el valor que nosotros tenemos no depende de dónde vivimos, del título que tenemos, de la familia a la que pertenecemos, sino el valor que nosotros tenemos es porque llevamos la imagen de Dios, y no importa quién es la persona. Todos los seres humanos merecemos respeto. Todos, absolutamente todos. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, le entregamos nuestro corazón a Cristo por la fe y confiamos solo en Él para la salvación de nuestra alma, y nacemos de nuevo, entonces venimos a ser hijos de Dios. Ahora entonces, hermano, esto nos da, como yo les digo, un valor agregado, porque hay muchas personas que cuando están ahí sin Cristo viven angustiadas, agobiadas, frustradas por su pasado, por su familia, por tantos abusos, tantas cosas que ocurren en la vida de las personas. Pero hasta que venimos a Cristo y conocemos a Cristo, el Señor puede sanarnos y nos hace una nueva criatura. Miren lo que dice el versículo número 1 al final.
Estamos en Primera de Juan 3:1. Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Ahora, ¿qué dice? Hay un mundo a nuestro alrededor que no sabe quiénes somos nosotros, pero nosotros sí sabemos quiénes somos. Ahora yo sé quién soy. Ahora yo sé el valor que tengo. ¿Por qué? Porque ahora he conocido a Dios y Él me conoce a mí de manera muy íntima y personal. Ahora tenemos una comunión con Dios a través de este nuevo nacimiento y de que hemos venido a ser padre e hijo. Y ahora entonces, ahí es donde entra lo que dice la palabra de Dios, que tenemos comunión con Él. Tenemos una intimidad con Dios, una relación profundísima con Dios. ¿Por qué? La tenemos porque ahora somos hijos de Dios. Y eso a mí me da un valor extraordinario. Porque entonces no importa si yo tengo un título o no, y no estoy diciendo que no debo de tener un título, lo que estoy diciendo es que vivimos aquí en este país, que a veces las oportunidades son muy limitadas y hay mucha gente que aunque tenga la capacidad, no tiene la oportunidad. Y al no tener la oportunidad, no logra llegar a cumplir algunas metas de su vida. Y hay mucha gente que se ha sentido frustrada, amargada, decepcionada. ¿Por qué? Dices que no tengo un título, entonces no soy nadie. No, no. Ahora tú eres hijo de Dios y tienes un valor agregado o un verdadero valor. ¿Sabes que el verdadero valor te lo da Dios a ti como hijo de Él que tú eres? Ese es el verdadero valor que tú y yo tenemos ahora, mi hermano. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que ahora nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso está en segunda de Corintios 5, 20 y 21. Ahora, ¿qué dice el texto bíblico, mis hermanos? Que ahora nosotros incluso somos embajadores, o sea, tenemos una posición extraordinaria, tenemos una posición maravillosa. Hay personas que fueron abusadas, por ejemplo, cuando eran niñas o niños. Fueron abusados físicamente, verbalmente, sexualmente, y hay mucha gente que vive amargada, que vive llena de resentimientos, de odios, y vive atado a ese pasado, y vive amarrado a ese pasado. Pero yo quiero decirte, ahora tú eres hijo de Dios, tú has sido perdonado, esas cadenas fueron rotas en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora tú tienes un valor extraordinario y puedes disfrutar plenamente de ser un hijo de Dios. Puedes disfrutar tu vida, pero a plenitud, sin que nada te ate, porque esas cadenas ya fueron rotas, porque eres un hijo de Dios. Ahora, ¿qué dice? El mundo no nos conoce. Para el mundo seguimos siendo las mismas personas. Para el mundo seguimos siendo los mismos. Pero ¿qué dice el Señor? Pero para mí ustedes no son los mismos. Ustedes ahora tienen un valor verdadero. Cristo dijo, ¿de qué le sirve a un hombre que pueda ganar todo el mundo y perder su alma en el infierno? Hay gente que se preocupa y tiene muchos títulos y tiene mucha fama, mucho poder ahorita que andan en este movimiento político. Ustedes miran cómo la gente está peleando por alcanzar puestos de poder. Y mucha gente es porque su identidad depende de eso. Hay mucha gente que su identidad depende del dinero que tiene, de la colonia donde vive, del carro en que se mueve, del título que presenta. Hay gente que si usted no le dice doctor, lo mata. Si usted no le dice licenciado, lo mata. Si usted no le dice abogado, lo mata. Si usted no le dice ingeniero, lo mata. ¿Por qué? Porque ese título de doctor, de ingeniero, de abogado, de esto y de lo otro, es lo que le da la identidad. La identidad nuestra ahora, mi hermano, es que somos hijos de Dios. Yo me identifico como un hijo de Dios. Qué privilegio más grande. Por eso el apóstol dice aquí, asómbrense, hombre, asómbrense, asómbrense de verdad. Y luego entonces, ¿qué nos dice? Hermano, el hecho de ser un hijo de Dios te da un valor agregado. Y mira una cosa importante.
¿Y por qué lo voy a mencionar esto? Porque esto es lo que nos trae una correlación para que lo podamos entender. Mira el versículo 1 al final dice, estoy en primera de Juan 3:1. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. El mundo que vivió alrededor del Señor Jesucristo no se dio cuenta quién era él. Ahora, ¿eso afectó al Señor? De ninguna manera. Él era el Señor Jesucristo. Aunque los que estaban ahí, a propósito, la gente que vivía alrededor del Señor lo podía identificar. Al verlo decían, este es Jesús, él es el carpintero de Nazaret, él es el hijo de José y de María, él es el profeta. O sea, lo podían distinguir y conocer, pero no entendieron quién era verdaderamente ese Jesús. Esta gente, mis queridos hermanos, no entendió que este Señor Jesucristo no lo conocieron, por ejemplo, como su Mesías. No lo conocieron como el enviado, el ungido de Dios. Ellos solo sabían que había un hombre ahí que se llamaba Jesús. Ellos no lo conocieron como el Dios hombre, de tal forma que cuando él dijo que era el Hijo de Dios y que era Dios, lo quisieron matar, lo quisieron apedrear. Ellos no lo conocieron como su Salvador, lo rechazaron. Ellos no lo recibieron como su rey, que era el verdadero rey de Israel, que venía. Y uno de los propósitos es reinar, y él va a venir por segunda vez a reinar. Ahora, ¿conoció la gente a Jesús? Claro que sí. Ah, tienes el carpintero. Es más, hasta lo ofendían. Le decían samaritano, le decían endemoniado, le decían hijo de fornicación, y todos esos son calificativos despectivos para humillar al Señor Jesucristo. Todos esos son calificativos despectivos para dañarlo a él, su personalidad. Pero ¿cuál es el punto? Aunque la gente no lo conoció, él sabía quién era él, el valor que él tenía. Por ejemplo, el apóstol Pedro, escribiendo sobre el Señor Jesucristo en el capítulo 2, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Mira esto. ¿Quieres que lo miremos? Vaya conmigo. Primera de Pedro, por favor, porque este versículo es importantísimo. Primera de Pedro 2:4. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a él, piedra viva. ¿Quién es él? Es Cristo. ¿Cómo le llama aquí? La piedra viva, que tiene vida en sí misma. Ciertamente desechada. Y este verbo, hermanos, está construido de tal forma que muestra la actitud del hombre hacia el Señor Jesucristo cuando él estuvo en la tierra, y todavía es la misma actitud del hombre hacia el Señor en el presente. Lo desechan. ¿Y qué dice el texto aquí? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La palabra preciosa aquí, hermano, tiene el concepto en el griego del Nuevo Testamento de valiosa, una piedra cara que tiene un valor extraordinario. Ahora, esto me encanta, ¿sabes por qué? Porque el mundo, los hombres alrededor de Jesús lo desecharon. Es más, lo humillaron, lo ultrajaron, lo insultaron, lo escupieron, lo golpearon y lo clavaron y lo mataron en la cruz. Pero aún ahí, ese Cristo clavado en la cruz, aparentemente derrotado, frustrado, adolorido y rechazado absolutamente, para Dios era la piedra escogida y preciosa. Era una persona de un valor extraordinario, y Cristo sabía el valor que tenía. Él sabía. Y él vivió plenamente su vida, de tal forma que la última noche, cuando el Señor va a orar, el Señor le dice: Padre, la obra que me diste que hiciese, he hecho. 33 años. Y le dice: he terminado la obra que tú me mandaste a hacer.
porque él sabía quién era él. Él no dejó que los insultos, que el rechazo y que todo lo demás de esta gente a su alrededor lo desviaran. Ni aun el diablo mismo, cuando lo tentó, no dejó que lo desviaran de lo que él sabía, quién era y lo que él había venido a hacer. Ahora esto, pasémoslo a nosotros, querido hermano. El ser hijo de Dios nos ha dado un valor extraordinario, un valor extra. El ser hijo de Dios, querido hermano, nos ha dado un verdadero valor. Probablemente a ti te rechacen en tu trabajo porque eres cristiano y que no andas con ellos. El apóstol Pedro dice, como no corren en su mismo desenfreno de pecado, los insultan. ¿Qué dice la Escritura, mi hermano? Tú tienes un valor y no te dejes desviar de lo que tú entiendes quién eres tú. No importa lo que están a tu alrededor. No dejes que todas estas personas y todas las tentaciones y circunstancias a tu alrededor te desvíen de entender que tú eres un hijo de Dios y que eres una persona valiosísima para ese Padre que tú tienes, que es Dios. Entonces, el privilegio de ser hijo de Dios nos da un valor agregado. Entonces no podemos estar amarrados a un pasado, amargados, frustrados. Ay, que yo nací pobre y que yo nací allá y que yo aquí, que a mí me violaron y que mi padre me abandonó y que yo por eso no valgo nada. No, tú vales, hermano, en el nombre de Jesús, porque eres un hijo del Rey de Reyes, eres un hijo del Dios eterno, del Creador del cielo y de la tierra. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Tú me puedes decir, pastor, mire, yo ni conozco a mi papá, mire, por eso yo soy un botado que no valgo nada. No es cierto, esa es mentira del diablo. No te dejes desviar de los propósitos de Dios en tu vida. ¿Qué dice la palabra? Ahora tú tienes un Padre, el Padre eterno. Él es tu Padre. No, mire, pastor, que yo soy adoptado y que mire, yo soy un botado, que es un recogido. No es cierto, esa es mentira del diablo. Ahora tú tienes un Padre y tienes un valor extraordinario. Tú vales, hermano, pero también puede ser la educación. Mire que yo no pude estudiar, mire que yo nunca soy nada, yo no valgo nada. No, tú vales. Un título no es lo que te dé el valor. ¿Sabes lo que te dé el valor? El valor te lo da Cristo. Y si tú tienes un título, mi hermano, no es ese título el que te dé el valor. Tu valor siempre te lo va a dar nuestro Dios, que es tu Padre. Las experiencias que vivimos nosotros. Gente que probablemente estaba luchando y de repente por todo esto de la pandemia perdió su negocio. Ahora tú dices, mire, ya no valgo nada, no tengo nada. Y sabes que eso es lo que dice la gente. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Nada tienes, nada vales, porque ese es el concepto satánico y mundano. Y hay muchos cristianos que viven a la luz de ese concepto. Y están engañados porque Satanás les está metiendo esas ideas para que vivan amargados y frustrados o para que vivan empecinados en el materialismo, queriendo tener y tener, olvidados de Dios. Ese materialismo cruel, ateo, pagano, lo que Jesús llamó allá en el libro de Lucas 4, pan sin Dios, el, la tentación del desierto, donde Satanás le dice que conviertan las piedras en pan. ¿Podía Jesús? Claro que podía, pero ¿por qué no lo hizo? Porque ese es pan sin Dios, es caer en la tentación del diablo, del materialismo. Mi amigo, mi hermano, el valor que tú tienes no te lo da la cuenta que tú tienes en el banco, ni el dinero que andas en la bolsa, ni la casa donde vives, ni la colonia donde vives, ni el carro que manejas. Tú tienes un valor porque eres hijo de Dios. Nuestra posición social no tiene nada que ver con ser hijo de Dios. El privilegio que tú tienes de ser hijo de Dios es incomparable. ¿Qué dice? Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a él. Pero
que el mundo alrededor de Cristo se haya confabulado en contra de Cristo y no lo hayan conocido, no hizo que Cristo se saliera del concepto que él sabía quién era él y a lo que él había venido a esta tierra. Que la gente no entienda quién eres tú, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, quien quiera que sea. Eso no te debe sacar a ti y decir, mire, yo quiero quedar bien con mi empresa y quiero quedar bien con mis amigos aquí, entonces me voy a ir a chupar con ellos, entonces me voy a ir allá a pecar con ellos para quedar bien con ellos. No lo hagas. Que nada ni nadie te saque de ese concepto claro que tú tienes, quién eres tú y del propósito de Dios para tu vida. Entonces, en primer lugar, dijimos, el privilegio de ser hijo de Dios nos lleva a una vida de admiración. Yo estoy admirado de la maravilla de ser hijo de Dios. En segundo lugar, el privilegio de ser hijo de Dios nos da a nosotros un verdadero valor como seres humanos redimidos en una relación con mi Dios, mi Padre, del cual yo soy hijo y que es mi Dios eterno, que puedo disfrutar de esa comunión con mi Padre. Pero en tercer lugar, mi hermano, el privilegio de ser hijos de Dios nos garantiza un futuro grandioso. En tercer lugar, el privilegio de ser hijos de Dios nos garantiza un futuro extraordinario. Mira lo que dice el versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aunque muchos por ahí ni cuenta se den y nos ultrajen y nos traten mal y se burlen de nosotros y quieran hacer mofa de nosotros, déjalo, no importa. Tú sabes que eres hijo de Dios y esa es la mayor bendición que tú tienes. Admírate cada día por esa bendición que Dios te ha dado. Versículo número 2 dice, ahora somos hijos de Dios. Hoy, ahora es un adverbio de tiempo que se refiere a este día. O sea, yo no voy a ser hijo de Dios en el futuro. Yo no es que algún día voy a lograr ser hijo de Dios, no. Ya somos hijos de Dios. Versículo 2 dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. El privilegio de ser hijos de Dios nos garantiza un futuro maravilloso, hermano. Escucha esto. Lo que viene, hermano, para ti y para mí es extraordinario. Lo mejor de mi vida no está allá atrás, está adelante, hermano. Yo tengo que ver mi futuro con toda la fe en esta revelación de la palabra de Dios. Yo tengo que ver mi futuro con toda la esperanza, esa expectativa de que mi vida va a ser feliz eternamente y para siempre. Dice, ahora somos hijos de Dios, ya. Y esto que disfrutamos hoy no es comparable con toda la maravilla que Dios me dará plenamente el día que Él me lleve a la casa del Padre. El día que yo esté en los brazos de mi Padre Celestial. Y dice, aún no se ha manifestado, no se ha revelado. La palabra manifestar aquí es dar a conocer, no se ha dado a conocer plenamente lo que hemos de ser. ¿Y qué es lo que hemos de ser? Dice, cuando Él se manifieste, un día Cristo se va a revelar de nuevo y ese día nos va a llevar para vivir con Él, para estar con Él eternamente y para siempre. Esto es espectacular, hermano. Lo mejor de tu vida y de mi vida no está allá atrás, está adelante. La bendición más grande que tengo. Y esto es que he recibido bendiciones extraordinarias, pero las mejores bendiciones están por allá, están por venir, están por venir. Y quiero decirte, si hoy, por ejemplo, a mí me diagnostican y me dicen, usted tiene cáncer y se va a morir, hermano, es una bendición, es una maravilla. ¿Por qué? Porque voy a la casa del Padre, porque voy a los brazos de mi Padre, porque voy a estar con Él y lo que Él me va a dar es más maravilloso que lo que yo pueda tener aquí. Aprendamos
que todo esto que está a nuestro alrededor es una bendición de nuestro Padre Celestial. Y lo que viene es mucho más grande. No podemos medirlo, no podemos ni tan siquiera, como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni tan siquiera han subido a la mente del ser humano. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. No me puedo ni imaginar, o como dice mi amigo y mi hermano Douglas, ahí en Ciguatepeque, el oro es material de concreto ahí en el cielo, imagina. El oro, dice, es material de concreto ahí en el cielo para hacer calles, para eso sirve, son calles de oro. Ni tan siquiera podemos imaginar las maravillas que nos esperan como hijos de Dios. En segunda de Pedro 1:4, voy a leer para ti segunda Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Estoy leyendo segunda Pedro 1:3. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mira el versículo 4, segunda Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La Biblia dice que nosotros tenemos preciosas y grandísimas promesas en la palabra. Tenemos que aprender a conocer las promesas de Dios para nosotros. Y el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, le dice en Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Mira el verso 2, Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, quien es nuestro Padre y nos ha hecho sus hijos, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermano, las promesas de Dios, dice Pablo, son en el sí y en el amén. Él tiene todo el poder para cumplir todo lo que me ha prometido. Un día este cuerpo mío, débil, enfermizo, que se está cada día muriendo, un día este cuerpo va a ser levantado y va a ser transformado conforme al cuerpo de Cristo. Y aquí el apóstol Juan dice, mira lo que dice en primera de Juan 3:2. Dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Aquí está hablando de Cristo. Y aquí voy a hacer una aclaración. Juan no está diciendo que nosotros vamos a ser dioses. Lo que Juan está diciendo aquí, mi hermano querido, es que nuestro cuerpo va a ser como el de Él. Cuerpos transformados, cuerpos santos, sin la presencia del pecado en nosotros. Cuerpos restaurados con una mente pura y limpia, con un conocimiento perfecto. Le veremos tal y como Él es. Sabes que una de las cosas que más anhelo en mi vida es poder ver a mi Jesús y poder abrazarlo. Es poder encontrarme con Jesús y tirarme a sus pies y besarle sus pies. No va a haber maravilla más grande que esa, mi hermano. ¿Sabe lo que dice la Biblia? El privilegio de ser hijo de Dios es grandioso porque nos espera un futuro extraordinario con nuestro Padre Celestial. Hermano, admirémonos de esto, hombre. Admirémonos de esto. Y por último, el privilegio de ser hijos de Dios nos motiva a vivir el presente a la luz de la eternidad. El privilegio de ser hijos de Dios nos motiva a vivir el presente, a comportarnos en el presente a la luz de nuestro comportamiento de la eternidad. Mira el versículo 3, por favor. Estoy en primera de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De estar con el Padre, de vivir con el Padre, de ver a Jesús, de ser como el Señor Jesús, con un cuerpo glorioso, santo, puro, transformado, sin pecado. ¿Qué dice el versículo número 3? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Ahora, si yo, querido hermano, tengo la esperanza de vivir con mi Padre, tengo la esperanza de ser como Jesús, no puedo estar descuidando mi vida en el pecado. Entonces yo tengo que tener una vida diferente. Versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Cuál ley? La ley del Señor, no la ley de Moisés. Y está hablando de la ley de Cristo. Pues el pecado es infracción de la ley del Señor. Está hablando de la ley moral, ¿ah? De no fornicar, de no adulterar, de no mentir, de no ser orgulloso. De esa ley está hablando. Y Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él es puro. Y ese Dios puro, encarnado en su Hijo Jesús, Él va a venir un día y le veremos tal y como Él es. Y nosotros, ese día, seremos como Él. Y si Él es puro, y Él es santo, y Él nos vino a enseñar la santidad, y vamos a vivir en santidad con Él, ¿qué dice la Biblia? El ser hijos de Dios nos da el privilegio de prepararnos hoy para vivir en santidad, a la luz de esa santidad, de ese Dios que es nuestro Padre. Versículo número 6, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Te das cuenta? Dice el que peca, ya vamos a ver la palabra que usa aquí Juan, no le ha conocido, porque los pecadores inmundos son hijos del diablo. Ellos tienen un padre que los lleva a pecar y que pecan y que cometen todo tipo de abominación sin ninguna clase de restricciones. Pero si nosotros somos hijos de Dios y tenemos este privilegio y un día vamos a vivir con nuestro Padre, hoy tenemos que vivir a la luz de esa santidad de Dios. Mire lo que dice el versículo 8. Dice, el que practica, esta es la palabra clave, hermano. El que practica el pecado es del diablo. Ya lo dice en el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, aquí hay dos padres espirituales. Está Dios y está el diablo. El diablo tiene sus hijos, y ya lo vimos en el libro de Juan 8:44. Todo el que no es hijo de Dios, que ha rechazado a su hijo, que no le ha recibido como Salvador, es hijo de Satanás. Y todos los que hemos recibido a Cristo, ahora somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Practicar el pecado. Mira, nosotros, nadie está exento de pecar, pero no nos vamos a abandonar en el pecado. Ahora yo ya caí en adulterio, pues voy a vivir en adulterio, me importa un comino lo que Dios diga. No, es levantarnos de ese acto de pecaminoso. Te emborrachaste, Dios lo entiende. Él se acuerda que somos polvo, dice la Biblia. Pero te levantas, no te quedas ahí tirado en la borrachera. Dice la Escritura, mira el versículo 10, el versículo número 8. El que practique el pecado, esa es la palabra clave. Ese es del diablo. El cristiano peca, pero se levanta, confiesa su pecado, llora y cambia de nuevo su vida y continúa en esa ruta de la santidad. El apóstol Juan ya lo dijo en el capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dijo? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. O sea, si yo digo que yo no peco, estoy mintiendo, estoy haciendo a Dios mentiroso, la verdad de Dios no está en mí, porque somos humanos. Somos humanos. Juan dice en el capítulo 2, verso 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermano, no hay cristiano que no cometa pecados. Siempre pecamos porque tenemos esta naturaleza pecaminosa. La diferencia es que no nos quedamos practicando el pecado. No nos dejamos que el pecado nos gobierne, nos esclavice y nos vuelva de nuevo a esa vida sucia. Versículo número 8 que dice, el que practique el pecado. Entonces nosotros debemos de dejar la práctica del pecado y cada día luchar
con el poder de Dios para ir caminando en esa vida santa que un día vamos a vivir plenamente en la casa del Padre. Querido hermano, 4 cosas nos enseña aquí la palabra del Señor. Primero, el privilegio de ser hijos de Dios nos lleva a llevar una vida de admiración cada día de que Dios nos ha hecho sus hijos. En segundo lugar, el privilegio de ser hijos de Dios nos da un valor agregado o un verdadero valor como personas ahora. En tercer lugar, el privilegio de ser hijos de Dios nos garantiza un futuro glorioso, grandioso, extraordinario. Motivémonos a caminar con el Señor. Lo que nos espera es grandioso, mi hermano. Y en cuarto lugar, el privilegio de ser hijos de Dios nos motiva a vivir en el presente a la luz de la eternidad. Que Dios los bendiga.